a iniciar esta reunión, esta videoconferencia. Principalmente se va a tratar los temas del módulo 2, que es la gestión de riesgos, y veremos la parte práctica, que es, como ustedes ya han de haber observado, tenemos un taller práctico que vamos a dar unas directrices, explicaciones de cómo vamos a hacer esa parte práctica. Bienvenidos y vamos a iniciar, ¿no? Por favor, si me confirman el audio de pronto, si se está escuchando bien. Buenos días, se le escucha muy bien. Saludos a todos. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Vamos a analizar un poco lo que es el contenido, los temas generales de lo que es el tema de gestión de riesgos, y posteriormente haremos un análisis de lo que es el formato, la matriz que tienen ustedes en Excel para que puedan realizar el taller, ¿no? Entonces voy a compartir el material. Ya. Ya, en este momento debe estar compartiéndose la lámina de lo que es el proceso de gestión de riesgos, ¿no? A ver. Entonces, en este módulo nosotros vamos a analizar, vamos a estudiar lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Y en esta lámina ustedes tienen las fases de lo que comprende la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que es el contexto, ¿no? Como ustedes deben saber, toda organización, toda entidad, en nuestro caso, la entidad pública, como es la Contraloría General del Estado aquí en Ecuador, tiene un contexto, ¿no? El contexto se refiere a un contexto externo donde podemos identificar varios factores que impactan en la entidad, ¿no? En este caso, tenemos factores de orden económico, político, legal, ¿no? Ambiental inclusive, ¿no? Todos estos factores inciden en la institución, ¿no? Y sobre todo en el alcance de los objetivos institucionales, ¿no? Eso es lo que nos interesa, ¿no? Al hablar de contexto también hablamos de la situación interna, ¿no? De los factores internos que pueden afectar de igual forma a la entidad, a la institución. En este caso, tenemos como factores internos que pueden ser de orden tecnológico, de orden legal, pueden ser temas de procesos, de infraestructura con la que cuenta la institución, ¿no? Bueno, eso es en forma general, ¿no? Entonces, de estos factores, si nosotros analizamos este contexto, podemos identificar factores que generen riesgos, ¿no? Que generen riesgos para la entidad, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? De factores externos y factores internos, ¿no? Es importante tomar en cuenta que los factores externos son más complejos, ¿no? Más difíciles de manejar, ¿no? Mientras tanto que los factores internos sí están dentro de las posibilidades de gestionarlos desde la misma entidad, ¿no? Eso es importante tener en cuenta el momento de ya pasar a identificar riesgos, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Bueno, en términos generales, estas serían las fases, ¿no? Que empezamos con establecer un contexto, luego vamos a identificar riesgos, luego analizamos los riesgos, evaluamos los riesgos y
realizamos el tratamiento o la gestión de riesgos, ¿no? Bueno, de siempre debe haber la comunicación entre los diferentes niveles, ¿no? Y también debe haber un monitoreo permanente, ¿no? En este modelo, ¿no? A ver, continuemos. Entonces, una vez que hemos identificado el contexto, hemos analizado el contexto con los factores internos, externos, procedemos a identificar los riesgos, ¿no? Al hablar de factores externos, puede darse factores de orden negativo, que son los que constituyen riesgos, ¿no? Porque si tenemos porque puede haber también factores externos positivos, entonces esos ya no son riesgos, ¿no? Más bien se los conoce como oportunidades, ¿no? Entonces, una vez que identificamos estos factores en el contexto, nosotros ya podemos realizar la identificación de los riesgos, ¿no? De esta manera, tenemos que identificar factores negativos que afecten el logro o la consecución de los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, las técnicas que generalmente se utilizan en esta fase de identificación de riesgos, tenemos el análisis de causa-efecto, que es una metodología conocida también, ¿no? En donde nosotros hacemos un análisis causa-efecto, ¿no? Y podemos hacer ayudándonos de gráficos, ¿no? Como ustedes tienen en la diapositiva, ¿no? Y esto nos ayuda a identificar causas y efectos y los posibles riesgos que pueden afectar a la entidad, ¿no? Otra metodología que también es bastante conocida es la lista de chequeo, ¿no? O checklist, ¿no? En este caso nosotros tenemos una lista y vamos viendo qué riesgos, qué factores pueden afectar a la entidad, ¿no? Tenemos de igual forma otra metodología muy conocida, muy utilizada, la lluvia de ideas, ¿no? En este caso, esta lluvia de ideas es una técnica, una metodología en la que participan cómo es el personal de la entidad, ¿no? Y van identificando riesgos, ¿no? La idea es obtener una lista, lo más amplia posible de todos los riesgos que pueden afectar a la entidad, ¿no? Tenemos de igual forma los diagramas de flujo. En este caso ya podemos identificar procesos y identificar fases o etapas que pueden generar riesgo, ¿no? Y afectar al proceso, ¿no? E impedir que el proceso se cumpla. Todas estas técnicas son las más conocidas, las más utilizadas en la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a obtener un inventario de riesgos, ¿no? O sea, un inventario o diccionario de riesgos, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ver, tenemos que en las fases posteriores identificar, ¿no? Cuál es el impacto, qué impacto va a tener sobre la entidad, de igual manera las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Bueno, aquí ya estamos adelantando lo que vamos a ver. Tenemos un formato Excel, ¿no? En donde nosotros identificamos un objetivo institucional y de ese objetivo nosotros identificamos los riesgos que pueden afectar a ese objetivo, ¿no? ¿Qué riesgos pueden afectar negativamente
impedir el logro de ese objetivo, ¿no? Y de esta manera, como ya habíamos visto, vamos a identificar de qué fuente proviene, ¿no? Si son factores externos los que ocasionan o provocan el riesgo, si son factores internos, como tenemos aquí en el formato, tenemos los factores externos que pueden ser, ¿no? Como ya habíamos adelantado, pueden ser de tipo económico, pueden ser factores medioambientales, pueden ser políticos, legales, pueden ser de tipo social y también tecnológicos, ¿no? Como factores internos tenemos infraestructura, como ya habíamos mencionado, tenemos personal, puede ser temas de procesos y de igual forma tecnología, ¿no? La tecnología con la que cuenta la entidad. Y en este formato ya al final tenemos que identificar qué efectos van a producirse en la entidad, ¿no? En el caso de materializarse ese riesgo, ¿no? Entonces esto ya veremos al final en el propio formato en Excel, ¿no? Entonces pasamos a la fase 3, que ya se trata del análisis de los riesgos, ¿no? En este caso, en esta fase ya nosotros tenemos que determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que el riesgo se materialice, ¿no? Entonces esto ya podemos tener estadísticas en la entidad, ¿no? Un histórico que registre las veces que ha ocurrido en la entidad, ¿no? Cuántas veces la entidad ha tenido que enfrentarse a ese riesgo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar, ¿no? A determinar un nivel de probabilidad, ¿no? De ocurrencia del riesgo. Y además de la probabilidad debemos determinar el impacto, ¿no? El impacto se refiere a los efectos, ¿no? Efectos que pueden ser de orden económico, de orden operativo, ¿no? Que van a impactar en la entidad, ¿no? Y por consiguiente impedir el logro o el alcance del objetivo institucional, ¿no? Entonces, estos dos factores debemos analizar, debemos evaluar cuando hacemos la fase 3 de análisis de los riesgos, ¿no? Bueno, además de estos dos elementos, de estas dos dimensiones que evaluamos del riesgo, también tenemos la importancia, ¿no? En este modelo tomamos en cuenta la importancia, ¿no? Entonces tenemos probabilidad, que ya lo habíamos analizado, tenemos el impacto, que también ya lo habíamos definido, y además tenemos la importancia, ¿no? En este caso, la importancia se refiere a la relevancia del factor, ¿no? En la gestión institucional, ¿no? Con qué proceso está relacionado el riesgo, ¿no? Si está relacionado a nivel estratégico, a un nivel operativo de pronto, o tal vez a un nivel solo de proceso, o a un nivel inferior, ¿no? A un programa o un proyecto, ¿no? Entonces, a eso se refiere la importancia, ¿no? Entonces tenemos estas tres dimensiones frente a las cuales nosotros evaluamos los riesgos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la probabilidad. En este modelo que nosotros manejamos, utilizamos la escala para evaluar la probabilidad, para calificar la probabilidad. Tenemos una escala de 1 a 3, ¿no? Donde 1 significa improbable, o sea que el riesgo nunca ha ocurrido, ¿no? Pero podría suceder, ¿no? En los próximos años, ¿no? En el corto plazo, ¿no?
y es obvio que debemos determinar el impacto que va a producir, ¿no? Tenemos en la escala el valor 2, ¿no? En este caso se trata como probable, ¿no? Quiere decir que el riesgo es probable, tiene una posibilidad de que pueda ocurrir. En este caso significa que ya ocurrió alguna vez, ¿no? O sea, ya hay un registro de que la entidad ya se dio este riesgo, ¿no? Ya se materializó, ¿no? Entonces, por lo tanto, es probable que en los próximos años pueda volver a repetirse, ¿no? Y tenemos la valoración de 3, ¿no? Que es el puntaje más alto en esta escala, ¿no? En este caso se refiere a que es muy probable, ¿no? Es muy probable que el riesgo se vaya a materializar, ¿no? En este caso se espera que ocurra al menos una vez al año, ¿no? Y ya hay registro en la entidad de que ya ha ocurrido, ¿no? En periodos anteriores, ¿no? Entonces, este riesgo sí ya le vemos que ya tenemos que hacerle seguimiento, ¿no? Porque ya vemos que tiene alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? El impacto, de igual forma, lo valoramos en la misma escala, ¿no? En la misma escala de 1 a 3, ¿no? Donde el valor de 1 significa un bajo impacto, ¿no? Entonces, en este caso lo interpretamos como produce consecuencias que podrían solucionarse, ¿no? Con ciertas acciones, ¿no? O actividades, ¿no? Mediante la implementación de ciertas actividades, ciertas acciones, podríamos gestionar el impacto cuando tenemos una valoración de 1, ¿no? Respecto a la valoración de 2, significa un impacto medio, ¿no? En este caso interpretamos como que las consecuencias no amenazan el cumplimiento del objetivo, ¿no? De los objetivos institucionales, ¿no? Que pueden ser proyectos o programas, etcétera, ¿no? Pero sí se requiere que haya acciones, ¿no? Acciones significativas, ¿no? Tenemos la valoración de 3, ¿no? En este caso significa un alto impacto, ¿no? En este caso lo interpretamos como que tienen consecuencias que amenazan el logro del objetivo, ¿no? O la ejecución de un programa, un proyecto, de una actividad, ¿no? Las consecuencias pueden llevar al incumplimiento del objetivo o los objetivos de la entidad, ¿no? Entonces, de esta forma vamos nosotros a evaluar lo que es el impacto, ¿no? Ya tenemos probabilidad, evaluamos probabilidad del impacto y ahora vamos con la importancia, ¿no? En este caso vamos a utilizar otra escala, ¿no? La escala va de 1 a 10, pero solo se puede valorar con estos 3 valores, ¿no? De 1, 5 y 10, ¿no? El valor 1 significa que el factor de riesgo no es significativo en la gestión de la entidad, ¿no? O sea, en el objetivo, puede ser objetivo, actividad, programa, etcétera, ¿no? Pero vemos que no es significativo este riesgo, ¿no? Ponemos el valor de 5 al riesgo de importancia media o moderada, ¿no? Eh, en la gestión de la entidad, ¿no? Y valoramos con 10 puntos
a un riesgo que es muy importante, ¿no?, en el contexto de la entidad, ¿no?, que puede afectar a la entidad en sus procesos misionales, ¿no? Entonces, en esta escala valoramos nosotros la importancia, ¿no? Y de esta forma obtenemos una valoración simplemente multiplicando los valores que habíamos calificado, ¿no?, en las 3 dimensiones que consideramos, ¿no?, que viene a ser la importancia, la probabilidad y el impacto, ¿no? En este caso tenemos ya una tabla con todos los valores posibles que nos pueden dar, ¿no?, dependiendo de cómo valoremos el riesgo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un riesgo que lo calificamos con 10 en importancia, en probabilidad lo calificamos con 1 y en impacto lo calificamos, pongámosle, con 3, ¿no? Entonces simplemente hacemos la operación, ¿no? 10 por 1 me da 10 y luego le multiplicamos por el impacto que está en 3, me resulta 30, ¿no? En este caso tenemos aquí la escala y vamos a continuar. En este caso tenemos los valores, los resultados posibles que me pueden dar, ¿no?, en esta tabla. Ya. ¿Y cómo interpretamos esos posibles resultados? Tenemos que, si obtengo un valor de 1 a 10, significa que el riesgo es bajo, ¿no? Y le ponemos un color verde, o sea, un semáforo color verde, ¿no?, que significa, bueno, que no le debo hacer un seguimiento muy continuo, ¿no? No significa un mayor impacto o probabilidad para la entidad, ¿no? Luego tenemos los valores de 11 a 30. En este caso tenemos que el riesgo es moderado, ¿no? Y ponemos un color naranja, ¿no?, que significa que sí debe haber una alerta, ¿no? Debo realizar seguimiento en este caso, pero bueno, no es un impacto tan fuerte ni tampoco hay tanta probabilidad de que se dé en la entidad, ¿no? Y tenemos la escala de 31 a 90, que significa que sí es un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia y con alto impacto, ¿no? En este caso le semaforizamos con un color rojo. Y a este riesgo sí debo realizar un seguimiento lo más permanente posible, ¿no? Estar monitoreándolo, ¿no?, para estar alerta cuando vaya a ocurrir, vaya a darse, ¿no?, y tomar las acciones debidas. Y entonces, una vez que hemos hecho esta valoración, pasamos a la fase de evaluación. En este caso, la evaluación ya significa determinar el riesgo, ¿no? En este caso ya pusimos los semáforos, ¿no?, con los colores, ¿no?, justamente para saber los riesgos que representen mayor probabilidad de impacto para la entidad, ¿no? Entonces, a los que estén semaforizados en rojo, tengo que realizar un seguimiento, ¿no?, un seguimiento permanente de ser posible, ¿no? Y de esta manera preparar acciones o actividades para mitigar, ¿no?, para evitar en lo posible el impacto, ¿no?
Y bueno, entonces, evaluación, ¿no? Pasemos al siguiente tema, ¿no? Entonces, la primera evaluación de riesgos, de la primera valoración, nosotros obtenemos lo que se conoce como riesgo inherente, ¿no? Este riesgo inherente no hemos considerado controles ni actividades de control, ¿no? Pero podemos considerar determinar si la entidad tiene algunas actividades o planes de mitigación de pronto que disminuyan esos riesgos, ¿no? De ese riesgo inherente, tratar de mitigarlo, ¿no? Y determinar si esos controles han sido efectivos o no, ¿no? Entonces, procedemos a evaluar lo que son los controles, ¿no? Las actividades de control con las que cuenta la entidad, ¿no? O los planes que tenga de mitigación, ¿no? En este caso, evaluamos qué controles cuenta o tiene implementados la entidad, ¿no? Y de esta forma vamos a determinar un riesgo residual, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, los controles que tiene la entidad pueden ser controles preventivos, ¿no? En este caso, con este tipo de control, nosotros atacamos las causas del riesgo, ¿no? Y la idea es tratar de prevenir la ocurrencia de este riesgo, ¿no? También tenemos controles correctivos, ¿no? En este caso es ya cuando se materializa el riesgo, ¿no? Y tenemos, podemos ejecutar actividades, ¿no? Que mitiguen ese riesgo y que para el próximo periodo no haya un impacto, disminuya ese impacto, ¿no? En este caso ya tenemos que evaluar estos controles, ¿no? Para determinar si han sido efectivos, ¿no? De esta manera, esta valoración de riesgos debemos determinar si esos controles están documentados, ¿no? Si están implementados en la entidad, ¿no? Por lo tanto, si están documentados, si se están aplicando, ¿no? Es importante que en la entidad los controles que se pongan se estén efectivamente aplicando, ¿no? Debemos determinar si esos controles permiten minimizar los riesgos, ¿no? Si permiten mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, ¿no? Estos controles los evaluamos para determinar si estos controles son efectivos, ¿no? En la mitigación de los riesgos, ¿no? Y llegaremos a obtener un riesgo residual, ¿no? En el caso que los controles logren mitigar el riesgo inherente, ¿no? Entonces, el riesgo residual es el que nosotros ya tenemos una vez que hemos implementado controles, ¿no? Al riesgo inherente lo confrontamos frente a los controles que tiene la entidad y por lo tanto vamos a obtener un riesgo residual, ¿no? Que sería el riesgo que ya está con acciones que permiten mitigarlo, ¿no? Disminuir ese impacto o la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y vamos a la fase quinta de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? En este caso se trata del tratamiento de los riesgos, ¿no? Entonces, una vez que ya obtenemos un riesgo residual, debemos buscar la manera
de realizar el tratamiento de los riesgos, ¿no? Con el fin de mitigarlos, ¿no? En este caso, de igual forma, se trata de disminuir sea el impacto o sea la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, las alternativas de mitigación del riesgo tenemos prevenir, ¿no? Podemos prevenir el riesgo, ¿no? Como ya vimos, hay controles preventivos, ¿no? Que nos permitirían atacar a las causas del riesgo, ¿no? Tenemos otra alternativa de mitigación que es disminuir, ¿no? En este caso, puede ser que podamos disminuir el impacto del riesgo, ¿no? O puede ser también que podamos reducir la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Otra alternativa es transferir o compartir el riesgo, ¿no? En este caso, podemos transferir el riesgo, ¿no? Con los seguros, ¿no? Con contratos de seguros, ¿no? Compartir el riesgo con otra entidad, ¿no? Una alianza estratégica, ¿no? Etcétera, ¿no? Y tenemos otra alternativa que es aceptar o asumir, ¿no? En este caso, si ya no se puede el riesgo, no hay otras alternativas para mitigarlo, la alternativa que queda es asumir el riesgo, ¿no? La entidad asumiría las consecuencias o el impacto del riesgo, ¿no? Entonces, en términos generales, este es el contenido que tenemos en el presente módulo, ¿no? Entonces, vamos a analizar lo que es cómo vamos a hacer ya en la parte práctica un taller, ¿no? En base a lo que ya hemos analizado en el contenido teórico de lo que es el módulo 2, ¿no? A ver, no sé si tal vez hay alguna pregunta o si no vamos ya a continuar con la parte del práctica, con el taller que se ha propuesto en este módulo. A ver. Nada que preguntar, colega. Ya. Bueno, vamos a analizar el formato que ustedes tienen en el módulo 2, ¿no? En el módulo 2 tienen ustedes un formato en Excel para ya lo que hemos estudiado en este módulo, vamos a llevarlo ya a la parte práctica, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En este caso se trata de un objetivo que ustedes identifiquen en su institución, ¿no? Puede ser un objetivo operativo, estratégico, ¿no? Que ustedes identifiquen y que conozcan, ¿no? Y de este objetivo vamos a hacer las fases de lo que hemos analizado de la gestión de riesgos, ¿no? Empezamos, aquí está propuesto la lluvia de ideas, ¿no? Como habíamos visto, hay varias técnicas, ¿no? Pero aquí hemos propuesto la lluvia de ideas. Entonces, la lluvia de ideas consiste, bueno, como ustedes ya deben saber, entre el personal de la misma entidad, proponen realizan identificaciones de riesgos, de la mayor cantidad posible de riesgos que podrían afectar a la entidad, ¿no? Y específicamente al objetivo que ustedes eligieron, ¿no? Entonces, de
de estos riesgos que ustedes identifiquen en la metodología que eligen en la lluvia de ideas, ustedes van a determinar cuáles son los de mayor probabilidad o importancia o impacto que afecten a la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen ya puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Ya, a ver. Bueno, aquí están 10 riesgos, están identificados, ¿no? A través de la técnica de la lluvia de ideas, ¿no? Y tenemos un objetivo específico, ¿no? Bueno, aquí dice contratar personal idóneo en el gobierno autónomo descentralizado municipal. Bueno, aquí se trata de contratación de personal, ¿no? Entonces aquí se identifican todos los riesgos posibles, ¿no? Bueno, aquí tiene 10 riesgos identificados, ¿no? De estos riesgos, bueno, solo es bueno, aquí se identifican los que más probabilidad tengan e impacto, ¿no? Entonces aquí están, de los 10 se identifican 3 que dice falta de informes técnicos de talento humano que sustenten la necesidad de contratación, ¿no? Ese es un riesgo que vamos a seleccionar, como quien dice, vamos a filtrar los más probables, ¿no? Tenemos personal no cumple con los requisitos mínimos para ocupar el cargo con experiencia laboral y nivel de estudio. Y tenemos el otro riesgo que dice procesos de contratación incluye un componente direccional significativo, ¿no? Entonces, de esos 3 riesgos le vamos a pasar ya acá a la parte inferior donde ya tenemos descrito el objetivo, identificamos, ponemos los 3 riesgos y simplemente pasamos a clasificarnos si es un riesgo de fuente interna o de fuente externa, ¿no? Aquí tenemos clasificado como un riesgo de fuente interna, que se trata de personal, ¿no? Personal y procesos está puesto aquí. Entonces procedemos a realizar la valoración, ¿no? Con la escala que ya habíamos mencionado. Entonces aquí en importancia le pone 10 al primer riesgo. La probabilidad, igual le pone en la escala más el puntaje más alto, que es 3, y le pone en impacto 2, ¿no? O sea, un impacto medio. Realizamos la multiplicación y esto me da un riesgo alto, ¿no? Entonces, este es el riesgo inherente, ¿no? O sea, tengo un riesgo inherente que es alto, ¿no? De igual manera con los otros riesgos, ¿no? Igual acá el siguiente riesgo le tiene calificado con importancia 10, probabilidad 3, impacto 3, ¿no? La multiplicación me da 90, que igual en la escala es alto, ¿no? Es más alto que el anterior inclusive. Entonces, tenemos el siguiente riesgo, de igual forma está ya valorado con 10 en importancia, 3 en probabilidad, 2 en impacto, ¿no? La multiplicación me da 60, que en la escala es también alto, ¿no? Entonces ya hemos obtenido lo que son los riesgos inherentes, ¿no? Me da 3 tipos de riesgos que están en un nivel alto, ¿no? Entonces aquí en la siguiente columna procedemos a poner las actividades de control, ¿no? O sea, ¿qué controles tiene la entidad, ¿no? Porque vamos a valorar si esas actividades de control o esos controles que tiene la entidad son efectivos, ¿no? Entonces describimos qué controles tiene, qué actividades y
Al poner estas actividades volvemos a hacer la valoración del riesgo, ¿no? Bueno, aquí tiene actividad de control, dice disponer y verificar que el personal que se va a contratar cumpla con los requisitos mínimos del puesto, ¿no? Bueno, establecidos en el manual de clasificación y valoración de puestos. Bueno, ya no le, hasta ahí nomás leamos para entender. Entonces, este control frente al riesgo inherente alto, volvemos a hacer la calificación y vemos que la importancia se mantiene, la probabilidad sigue en el puntaje alto, que es 3, pero sí vemos que este control me ayudó a mitigar el impacto, ¿no? Ahora ya tenemos un impacto bajo, que es 1, ¿no? Realizando la multiplicación me da 30, que en la escala es moderado. En el segundo riesgo tenemos igual una actividad o control, que es reformar el reglamento y cambiar las ponderaciones, brindando el mayor peso a los componentes de experiencia y preparación académica. En este caso, de igual forma, la importancia se mantiene, la probabilidad también, pero de igual forma el impacto baja, ¿no? El impacto baja al nivel más bajo, que es 1, y me da de igual forma un riesgo moderado, ¿no? Y tenemos el último riesgo, que este sí no tiene actividad de control, ¿no? Y eso puede pasar en cualquier entidad, ¿no? Que tenemos un riesgo, pero no hay controles, ¿no? La entidad no ha implementado ninguna actividad para mitigar ese riesgo, ¿no? En este caso, la evaluación se va a mantener igual, ¿no? Y me da un riesgo alto. Entonces aquí ya simplemente hacemos una priorización, que viene a ser poner un orden, ¿no? Es obvio que al riesgo que está calificado como alto, le ponemos el número 1, luego ponemos en orden el siguiente, riesgo moderado 2 y riesgo moderado 3. Entonces ahí tenemos, ¿no? El taller lo que me dice es que, bueno, ya una vez que ya tengo el riesgo residual, tengo un solo riesgo residual, que es alto, ¿no? Es al que debo monitorear permanentemente, ¿no? Bueno, para este caso, para el taller nos pide hacer un plan de mitigación, pero solo para el riesgo que esté en la categoría de riesgo alto, ¿no? En este caso vamos a poner las actividades de control responsables. ¿Cuál es el personal responsable de estas actividades o de estos controles que hemos puesto? Los recursos que vamos a requerir, el plazo en tiempo y fecha de inicio, fecha final y los indicadores de las actividades que estamos ejecutando, ¿no? Y con eso se concluye este taller, nuestra parte práctica, ¿no? Entonces, eso sería lo que en este módulo debemos realizar, ¿no? Debemos ejecutar. Las otras actividades que están propuestas en el módulo no son complejas, ¿no? Ustedes tienen un foro, ahí igual vamos a hablar de lo que es la importancia de la matriz que hemos visto, de la matriz integral de riesgos. La idea es que propongan ustedes en el foro cómo sus entidades realizan la gestión de riesgos, qué metodologías usan, etcétera, ¿no? La idea es intercambiar ideas, experiencias en el foro, ¿no? Y tienen una actividad de evaluación, ¿no? Que es mediante una actividad lúdica, ¿no? Que más se trata de la parte conceptual de la teoría
que estudiamos en este módulo. Entonces eso sería, no sé si hay alguna inquietud, si han tenido alguna dificultad en lo que va del desarrollo de este evento. Entonces eso, si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento. Bueno. Entonces, bueno, parece que todo está entendido, ¿no? No hay problema, no hay como preguntas ni inquietudes, ¿no? Entonces, si no hay alguna inquietud, entonces les agradezco su asistencia, su concurrencia. De igual forma, si tienen dudas, por favor, me escriben por mensajería, igual a mi compañera en la facilitación, que también está permanentemente en la plataforma, y lo más pronto posible se responderá sus inquietudes. Muchas gracias, don Marcelo. Entonces, se les agradece, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Saludos a todos desde Chile. Muchas gracias. Saludos de Panamá y muchas gracias. Bye. Gracias.